Un buen programazo les traigo el día de hoy porque vamos a platicar de el Vaquero Navarrete, vamos a platicar del Rayo Valenzuela, quien se va a enfrentar contra un mexicano en Zuffa Boxing. Ya firmó el Rayo Valenzuela con Zuffa Boxing. Falta que el Bam Rodríguez también quiera firmar, quizás el Bam Rodríguez también se va a ir a Zuffa Boxing si Eddie Hearn no le paga lo suficiente a él y a Don Robert García. Pero bueno, vamos a platicar ahorita del Vaquero Navarrete. Este programa está muy bueno. El Vaquero Navarrete sigue dando entrevistas, esta vez en el canal de Luis Parra, muy buen canal de box. Vamos a platicar de lo que dijo el Vaquero. En resumen, te digo que el Vaquero ya no se quiere retirar del boxeo. Dijo que al menos estará 3 años más peleando, que siempre no se retira y que le está entrando bien duro y a conciencia a la dieta con nutriólogo y todo, que ya no le entra a las Maruchan y a la Coca-Cola, que ahora sí la pelea contra el Sugar la agarró en serio y que está escuchando a su nutriólogo. Estoy tratando de contrarrestar todo con trabajo, ¿no? Con trabajo, ahí también, no sé si por ahí han visto las redes sociales, estamos implementando nutrición, que nunca lo había hecho y ahora lo estoy haciendo, ¿no? Ya me siento muy bien, digo, la verdad no pensé que fuera que me fuera a costar tan poco, me ha costado muy poquito y la verdad me estoy sintiendo bastante bien. Este, ahora también estamos implementando, pues, trabajo, trabajo diferente, ¿no? Ahora tengo un preparador físico que ya le estoy haciendo caso casi en todo y eso también nunca había pasado, ¿no? Nunca había hecho gimnasio o físico, este, y pues más cosas, ¿no? Que hemos estado implementando para ahora en este campamento. Vaquero Navarrete dijo que por la inactividad corre el riesgo de perder contra el Sugar Núñez y que por la inactividad corre inclusive el riesgo de ser noqueado contra el Sugar porque ya lleva casi un año sin pelear el Vaquero. Vamos a platicar y analizar a fondo lo que dijo en esta entrevista que le hicieron hace un par de días. Ya están promoviendo la pelea del 28 de febrero contra el Sugar Núñez. El Sugar muy callado, no ha dado entrevistas así como es su costumbre. El Sugar está encerrado en el gimnasio dando los toques finales a su estrategia para salir a dar el campanazo contra el Vaquero. También en este video vamos a platicar del Willy, de Wilibaldo García, que no se le hizo a Kenshiro Teraji. Kenshiro Teraji pidió que le quitaran el campeonato del mundo a Wilibaldo. Bien mala leche el Kenshiro, pero no se le hizo. Al final se la pellizcó el japonés y rumbo al final del video te voy a decir qué va a pasar exactamente con el Willy. Este video está muy bueno, te invito a que te quedes hasta el final y si aún no estás suscrito y te gusta nuestro contenido, suscríbete a Richie Blog en este momento, toca la campanita y activa todas las notificaciones para que estés bien al tiro de nuestro contenido. Pues el Vaquero Navarrete hace un par de días dio una entrevista en el canal de Luis Parra donde se refirió al Sugar Núñez y dijo que él ya ha peleado con peleadores que pelean muy similar al estilo del Sugar Núñez, que el Sugar Núñez no trae nada nuevo a la mesa, que no trae nada que le espante ni nada que temer, porque dijo que incluso el Pitufo Díaz tiene un estilo similar de boxeo al del Sugar y que ya ven lo que le pasó al pobre Pitufo, chéquense. Digo, yo he peleado con peleadores que más o menos se parecen a Sugar y fíjate que me ha ido bien, no he tenido tanta queja, ¿no? Ujú. De Sugar, yo pues casi no he visto tantas peleas de él como he visto la de Pitufo y tal vez creo que la del japonés, o no sé si creo que era japonés. Creo Sí. que esas son las dos que vi bien y de ahí en fuera pues no he visto tantas peleas de él. Casi no me gusta ver peleas de mis rivales. Ujú. Este, pero pues no sé si de momento haya en su carrera el Sugar un peleador que se asemeje un poco a mí, ¿sí me entiendes? Que Sí. ese estilo que tan controversial que manejamos o que me ha hecho pues el Vaquero, ¿no? Diferente a lo convencional dentro del boxeo. Pues no sé si haya un peleador así en la carrera de Sugar y también no sé qué tan difícil fue, si lo hubo, qué tan difícil fue para él. Entonces, no, te digo, no he visto algo pues que me dé pues un adelanto, ¿no? De lo que puede pasar. Solamente te digo, pues yo he peleado con peleadores, incluso Pitufo se me hace en un estilo similar al Sugar, Ujú. así igual. Sí, y Sí. pues todos vimos lo que pasó. Espero que no se esté confiando el Vaquero, ya lleva entrevistas muy seguidas, ya dio la entrevista con el Eric el Terrible Morales, ya dio la entrevista con Luis Parra, en sus redes sociales anda bien activo, espero que no esté confiándose el Vaquero Navarrete y espero que haya visto la pelea que el Sugar Núñez tuvo contra Rakimov porque ese es su verdadero nivel. El Sugar Núñez a mi gusto sí tiene algo diferente y eso es la pegada. El Sugar tiene una pegada brutal y durísima, el Sugar a mi gusto es el rival que más fuerte
fuerte pega de todos los boxeadores a los que el vaquero se ha enfrentado, inclusive por encima de Denis Berinchik, y creo que el vaquero subestima la pegada y la inteligencia tan impredecible de Sugar Núñez. ¿Ustedes qué opinan? También dijo el vaquero que él no sabe si el Sugar se ha enfrentado a alguien como él, a alguien como el vaquero Navarrete, tan impredecible, con ese estilo tan poco ortodoxo del cual se siente tan orgulloso. El vaquero entre líneas dio a entender que no hay nadie como él en el boxeo, y quizá tenga razón, no hay nadie como él en el boxeo, pero tampoco se debe confiar a sus habilidades, es lo que yo en mi ignorancia siento. Así como fan, me gusta que el vaquero llegue con harta confianza, me gusta que el vaquero llegue así, un vaquero en su mejor momento, pero me parece que se está confiando demasiado. Yo no lo había visto dar tantas entrevistas ni postear tanto en sus redes sociales, eso no es un buen síntoma. También lo que dijo de la inactividad es algo verdadero, fíjense, casi un año sin pelear, hay que ver cómo llega vaquero, hay que ver el ritmo que trae el vaquero para la pelea contra el Sugar. Para mí que primero debió de haberle dado la revancha a Charlie Suárez, al sargento, antes de entrar de lleno a enfrentar a un rival como el Sugar, quien se me hace mucho más difícil que el Sarge de las Filipinas, el Charlie Suárez. Hay que ver qué tanto le afecta el no haber peleado en casi un año al vaquero Navarrete. Creo que el Sugar va a ganarle al vaquero por el ritmo y porque el Sugar está sumamente concentrado con los cochules. Me gusta que el Sugar no dé entrevistas, me gusta la concentración que tiene el Sugar. También me gusta que el vaquero Navarrete ya no se quiera retirar, eso es bueno, porque el año pasado dijo que él quería hacer 2 peleas y ya se retiraba, y ahora quiere pelear por 2 o 3 años más, lo cual me parece excelente para el boxeo mexicano, porque está en su mero apogeo, está en sus meros tiempos, y siento que el vaquero le quedan también 2 o 3 años más para seguir en la cima. Es demasiado bueno para retirarse ahorita, no se puede ir, está en la cima, no está tan lastimado así como por ejemplo como lo está el Gallo Estrada, ¿sí me explico? El vaquero aún aguanta 2 o 3 años más, y creo que es muy buena noticia lo que dice en la entrevista que le hicieron, que no se va. Y también precisamente quiero puntualizar eso, hombre, la inactividad, caray, vamos a ver qué tanto le afecta al vaquero. El Sugar peleó el 6 de septiembre del año pasado, vaquero peleó en mayo del año pasado. ¿Ustedes qué opinan? ¿Se les hace mucho tiempo? ¿Les da gusto que el vaquero Navarrete haya cambiado de opinión y quiera boxear de 2 a 3 años más? Los leo a todos, y les comparto también que el poderoso Julius Julianis de ESPN nos compartió hace unas horas que la IBF ha denegado la petición del japonés Kenshiro Teraji de que le quitaran el campeonato mundial al Willy, y la IBF incluso ha ordenado a Wilibaldo García defender su campeonato mundial Supermosca contra el retador mandatorio con el que era Andrew Moloney, así como debió de haber sido desde un principio. La pelea se someterá a subasta el 23 de febrero si no se llega a un acuerdo, así como lo dijo Jules Giuliani en su cuenta de X. Pero el Willy sigue siendo campeón del mundo. No le hicieron caso a la rabieta del japonés mala leche que quería que le quitaran el cinturón a Willy, no se le hizo y me da mucho gusto. Y pues lo legal desde un principio era que el Willy peleara con el australiano Andrew Moloney. Me da mucho gusto que no le hayan hecho caso al japonés, la mera verdad. El Willy sigue siendo campeón, muy bien. Tanta cosa que le dijeron al Willy en Arabia, qué bueno que los mandó a volar. Me cae muy bien el Willy y ojalá le gane a Moloney para ir después contra Jesse Bam Rodríguez. Y ahí sí, quién sabe cómo le vaya al Willy, ¿verdad? También les traigo aquí a todos ustedes el póster oficial que les quedó bien chido, fíjense, para la pelea por el campeonato mundial mini mosca entre el Yoreme Mendoza contra el tailandés Tangsak Simri el 13 de abril en Japón. Está chido el póster, ¿a poco no? Les quedó bien, me gustan los colores, me gusta el estilo. Esta pelea es por el campeonato mundial IBF. El 13 de abril pelea el Yoreme en Tokio, pelea que podremos disfrutar por ESPN Knockout. No me la puedo perder y tú tampoco. Y no se les olvide tampoco que el 1 de febrero, ya en esta semana, pelea José El Rayo Valenzuela, quien ya firmó con el lado oscuro, ya firmó con Lex Luthor, firmó con Sufa Boxing El Rayo Valenzuela, quien tiene 26 años con un récord profesional de 14 peleas ganadas, 9 de ellas por nocaut, 3 derrotas, 1 por nocaut. Lo noqueó Edwin de los Santos, la Granada. Y va a debutar en Sufa Boxing en los superligeros contra el mexicano Diego Torres Núñez, de 28 años, de Zapopan, Jalisco, con un récord profesional de 22 peleas ganadas, 19 de ellas por nocaut, 1 derrota por nocaut. Lo noqueó Raymond Muratalla. Diego Torres sube a superligero para enfrentar al Rayo Valenzuela y le voy a Diego Torres. Creo que Torres noquea al Rayo Valenzuela en el round 9, y en el siguiente programa te diré por qué estoy tan seguro que Diego Torres noquea al Rayo Valenzuela.
No te puedes perder nuestro siguiente programa porque vamos a hacer un análisis a profundidad y exhaustivo de Diego Torres contra el Rayo Valenzuela con sus highlights y análisis. El azabache va a dar el batacazo en Sufaboxing, estoy seguro. Por eso, suscríbete al canal para que YouTube te avise cuando subimos nuevos videos, porque el siguiente video va a estar buenísimo. Le mando un abrazo a mi familia, sobre todo a mi hermano Richie por ser mi socio aquí en el mejor jale del mundo, Richie Blog. Y aquí te dejo un video muy chido que aún no has visto y sé que vas a disfrutar mucho. Sigue con nosotros y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.